en la tarifa, que estos aumentos en la energía eléctrica va a repercutir en algunas personas por 3 lados diferentes. Va a repercutir directamente, y van a tener que pagar más por la energía que consumen en su domicilio, o en su industria, o en su comercio. Pero al quitar los subsidios y aumentar la tarifa a las industrias y a los comercios, esos mayores costos se trasladan a los precios, que no siempre se trasladan en la misma proporción, sino muchas veces en una proporción mayor. Entonces, cuando vamos a comprar una gaseosa, 1 kilo de carne, 1 litro de leche y demás, lo vamos a ver que va a tener un mayor precio, porque también aumenta la estructura de costos por el aumento de la energía eléctrica. Y aquel usuario que además es inquilino de una casa en propiedad horizontal, que además de pagar el alquiler tiene que pagar las expensas, va a pagar mayor expensa por el aumento de la energía eléctrica en los ascensores, las luces de los pasillos, de las bombas que tienen que llevar el agua a los tanques. Quiere decir que van a haber usuarios que van a recibir el aumento de la energía eléctrica por 3 vías diferentes que se van a ir acumulando. Lo que nosotros les planteamos, porque establecieron la tarifa social, que para jubilados o pensionados por un monto equivalente a 2 veces el haber mínimo nacional. Está bien. Para personas con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios mínimos vitales y móvil, 12.120 pesos. Ser titular de programas sociales. Estar en el monotributo social. Está bien todo esto. Estar en el régimen especial de la seguridad social para empleados del servicio doméstico, artículo 21 de la ley 25.239, está bien. Estar percibiendo el seguro de desempleo, está bien. Contar con certificado de discapacidad, está bien. Ahora dice, quedan excluidos los que tengan más de una propiedad o tengan vehículos con menos de 15 años de antigüedad. Aquí le observamos que una persona puede tener un vehículo con menos de 15 años de antigüedad y necesitar el subsidio, porque puede ser un trabajador que está en el mercado informal, porque en su familia el resto no tiene trabajo. Un productor pequeño, un productor hortícola, por ejemplo, que estamos acá. Y bueno, y quedan excluidos quienes poseen aeronaves, embarcaciones de lujo, nos parece perfecto. Y después, quienes tengan 2 propiedades, pero no dice el monto de las propiedades. Uno puede tener 2 propiedades y ser 2 propiedades precarias, muy humildes, que no está, que las ha heredado, que no. Nosotros lo que le propusimos al ministro es que se vuelva a restablecer las 13 excepciones que había establecido el Enargas y el ENRE a pedido de las entidades de defensa de los consumidores en su momento, que es mucho más amplio, que abarca a muchos más casos. Por ejemplo, acá está para quien padece una enfermedad crónica que implique un mayor consumo de energía eléctrica, y bueno, aquel que percibe como único haber previsional, eso está, aquel que percibe una pensión no contributiva está, o que sea beneficiario de un plan social está, aquel cuyo domicilio esté afectado a una actividad de índole social, un instituto, un comedor comunitario, un centro de recuperación. A estos hay que incluirlos. En la ciudad de Buenos Aires, aquel que está exceptuado del pago del impuesto de alumbrado, barrido y limpieza,
es porque tiene una propiedad muy modesta y entonces, si está exceptuado el pago del impuesto alumbrado, barrido y limpieza, tendría que ser también beneficiario de una tarifa social. Aquel cuya vivienda posee características edilicias desfavorables que impliquen un mayor consumo del servicio, vivienda precaria, con familia numerosa, vivienda precaria, carente de algunos de los servicios públicos, por ejemplo, que no tenga agua potable, y entonces tiene que tener la bomba para extraer el agua, tendría que ser incluido, o que no tenga gas natural distribuido por redes, entonces tiene que comprar el gas en garrafa, que el metro cúbico es 7 o 10 veces más caro que el metro cúbico del gas natural, o reemplaza la estufa de gas, por la estufa eléctrica. Entonces este usuario hay que incluirlo en la tarifa social. Aquel cuya vivienda posee un local anexo destinado a una actividad comercial, un pequeño comercio, un taller de oficio, etc. Aquel en cuya vivienda conviven múltiples familias, esto también tiene que ser contemplado. Entonces le hemos pedido que se sustituya estas causales que establecieron ellos para ser beneficiarios de la tarifa social por esta que elaboró en su momento, tanto reitero, el Enargás y el ERDE, pero con la participación de las entidades de defensa de los consumidores en ambos organismos.